Recap del año. En este vídeo os traigo un pequeño resumen sobre las tendencias, noticias, diseñadores, desfiles que más han destacado durante el año. He dividido los puntos principales en diferentes categorías y a la vez voy a ir dando mi opinión sobre los desfiles que más me han gustado. Dicho esto, dentro vídeo. Desfiles. Ya sabéis que los desfiles los clasifico según su estructura. Para que un desfile sea bueno tiene que contar una historia a través de los colores, tejidos, prendas que se repiten, conceptos, además de darnos algo que resalte. Que no me pueda yo encontrar fácilmente en un Pull&Bear. Si no, a todo el mundo le gustaría el Chanel de Virgin Bear, cuando realmente se ha cargado la marca. Entonces vamos a comenzar con el desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton, con una vestimenta muy al oeste americano, donde destacaron sobre todo los vaqueros bordados, botas cowboy, Timberlands, print camouflage, joyas turquesas como la corbata de bolo, Copernic, donde combina prendas de princesa Disney con colores pastel, tejidos brillantes, satinados, mangas abullonadas, junto con prendas de villana, color negro, charol, tejido de serpiente, ángulos rectos y más asimétricos. El Balenciaga de Demna. Aquí quiero destacar distintas prendas de dos desfiles distintos, que me han gustado mucho los dos y no sé por cuál decidirme. Tanto el Fall Couture de 2024, con vestidos de papel aluminio, bolsas de plástico, destacando la esencia de siluetas esculpidas, y donde el propósito principal era reconsiderarnos lo que atribuimos nosotros el valor a la ropa, lo que consideramos precioso o no. Y también el Spring Ready to Wear 2025, donde destaca la sección de lencería con trampantojos y la silueta de capullo que seguía Cristóbal Balenciaga, solo que adaptada un poquito más a la actualidad. El desfile de muñecas de Marc Jacobs, trayendo consigo la nueva tendencia Cartoon Core, donde las ropas, pelucas o maquillajes son muy caricaturescos. Maison Margiela, ese ha sido nombrado el mejor desfile de 2025 y con razón, donde Galliano ha podido mostrar su gran potencial a través de la teatralidad de sus piezas, explorando siluetas dramáticas con corsetería pronunciada, vestidos de encaje translúcidos y con un maquillaje que simula la apariencia de una muñeca de porcelana. Piezas súper complejas que pues han enamorado a medio mundo. El Yves Saint Laurent de Anthony Vaccarello. Este desfile me ha parecido impresionante, haciendo tributo al estilo personal de Yves, desde sus gafas de aviador hasta sus enormes hombreras, chaquetas cruzadas, gabardinas voluminosas, múltiples accesorios. A mitad del desfile los looks dan un giro de 180 grados, chaquetas crops con drapeados combinados con blusas sin manga y de cuello alto, y las faldas cortas estrechas con sobresalientes de encaje, todo muy a lo color block. Schiaparelli Fall Couture 2024, donde Daniel Rosberry marca su mensaje de renacimiento y transformación a través del uso de plumas. El vestido capa negro adornado con plumas plateadas, evocando las alas de pájaro cerrándose sobre el torso. Un corset de tul casi transparente, decorado con aplicaciones doradas que parecen fuego o rayos de sol. Una blusa completamente recubierta de plumas, combinada con un pantalón negro de líneas blancas clásicas. De Dior mejor no hablar, porque el único desfile donde ha medio resaltado es este, donde las modelos salían prácticamente con ropa del Decathlon. Lo único que resaltó fue la aparición de la arquera Sagnapoli, y finalizó con el retorno de Victoria's Secret, con un desfile que bueno, a mí no me ha apasionado demasiado. Yo recordaba a las modelos con más volumen en el pelo, las alas más grandes, todo como más extravagante, y este desfile pues lo he visto más como un 4 o un 5 raspado. No me ha transmitido absolutamente nada. De mi descubrimiento de diseñadores tenemos a Robert Gunn, donde he seguido todas sus últimas colecciones y cada cual me parece mejor que la anterior. Ropa muy arriesgada con siluetas dramáticas, arquitectónicas y artísticas, muy inspiradas en la naturaleza, con muchos pétalos, mariposas, flores. Y Thom Browne, que destaca por su sastrería deconstruida, con piezas escultóricas y andróginas y un estilo muy preppy. En cuanto a accesorios de desfile que más me han gustado, tenemos el Air Swipe Bag de Copernic, que es un bolso hecho 99% de aire, 1% de vidrio. Estas botas gigantescas de Balenciaga, junto con esas gafas futuristas, el zapato Alpha Toe de Robert Gunn y este corsé de concha dorada del Pret-a-Porter de Balmain. Y como ya sabéis, todo lo que hay en la pasarela lo llevan luego las famosas de las galas. Voy a dejar por aquí mis 5 outfits favoritos. No tienen por qué ser los mejores, pero sí los que más a mí me han marcado, como el vestido de Zendaya
Italia de John Galliano para la gala Met, con este maquillaje inspirado en Maison Margiela. Este otro de Sabrina Carpenter de Oscar de la Renta, con un contraste de volúmenes y cuerpo negro. El vestido de cristal de Elle Fanning con estos pájaros congelados, firmado por Balmain. El vestido de Tayla confeccionada con arena real, diseñado por Oliver Rousteing para Balmain. Y por último voy a poner el conjunto de Ariana Grande por Giambattista Valli, lleno de volúmenes y tacón de Jimmy Choo. Ahora voy a haceros un resumen de todos los directores creativos que van, que entran, que salen, porque menudo lío la que han formado a principios de diciembre. Virginie Viard se va de Chanel y deja el puesto vacante. Louis Trotter se va de Calvin y entra en Bottega Veneta. Matthew Blasi se va obviamente de Bottega Veneta y entra en el puesto que ha dejado en Chanel. Galliano se va de Margiela, que esto bueno ha sido un boom. Pierpaolo Piccoli se va de Valentino y entra Alessandro Michele. Kim Jones se va de Fendi, Hedi Slimane se va de Celine y entra Michael Ryder, y Dries Van Noten se va de su propia marca y entra Julian Klausner. Y para finalizar voy a haceros un resumen de todas las tendencias y estéticas que han destacado durante el año, que pocas no han habido. Seguramente ya habéis oído hablar de la tendencia coquette, esa tendencia que se caracteriza por combinar prendas con detalles románticos, encajes, lazos, muchos lazos, pero que si en vez de toques rosados le incorporas una camiseta de fútbol, ahora se llama estilo tumbet. Solo te falta ponerte un polo de punto para ser eclectic. Y si no te combina el outfit, no pasa nada porque no vas mal vestida, solamente sigues la tendencia ugly. Y todo esto solo en los 2 primeros meses del año, pero la cosa no acaba aquí. Este año se ha llevado un poco de todo y os voy a nombrar algunas de las etiquetas principales que más han destacado. El Mob Wife, que es un estilo basado en intentar parecer la esposa de un famoso. Os adelanto que esta gente no visten de Primark. Old Money, que es como vestir Cayetana pero al estilo británico y con unos toques minimalistas. Si te pasas de minimalista ya eres clean girl. Indispensable para este vestir de blanco. La mezcla de estos dos es el Demure Style y aquí tenemos a la antítesis, el Brad Summer, un estilo parecido al de Charlie XCX o Julia Fox, con smokey eyes y donde destaca el color verde. Office Siren, que es como el estilo de oficina con trajes grandes y gafas finitas. Si vas con esta blazer pero con un toque más desenfadado, como con un chándal oversize debajo, ya eres athleisure. No hace falta que hagas deporte, todo es mero postureo. El boho chic, tendencia de los 2000, donde vas bohemia pero pija. Y por último el method dressing, que es cuando para el tour de premiers de tu película te vistes igual que tu personaje. Un método de marketing que ha funcionado bastante bien. Y todo esto combinado con el accesorio estrella del año, los bag charms. Debate en el que nos metemos porque hay gente que no ha sabido usar bien esa tendencia, que se creen que por comprarse 8 charms del tirón en el Primark ya van fashion. Y sí, vas fashion, pero no es lo que la tendencia esta quiere transmitir. Se basa en ir completando tu colección de charms poco a poco, con cosas que te vayan identificando, distintos objetos o llaveros que expresen cómo eres. No irte al Bershka y mirarte el primer conjunto de charms de Hello Kitty que veas y metérselo al bolso. Y hasta aquí el Wrapped del año, con todas las colecciones más importantes, desfiles, diseñadores, tendencias. Creo que ha quedado un vídeo bastante completito. Si queréis estar al tanto de más tendencias, dejo por aquí mis redes sociales. Suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.